La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Pues una de las historias de hoy, efectivamente, es que en Shanghái han logrado, teórica o nominalmente, controlar los contagios de COVID. Llevan 3 días sin datos de contagios, lo que significa que de forma inmediata van a poder ir acabando con las cuarentenas y las restricciones. Pero esto no va a arreglar los cuellos de botella, las tensiones con las cadenas de suministro. Ahora, en clave de inteligencia económica y con la colaboración de AON España, vamos a realizar una serie de entrevistas, encuentros, informaciones, informes que van a profundizar en esta cuestión clave para nuestras vidas. Dicen los expertos que hemos entrado en una economía de escasez que tiene que ver precisamente con el problema de las cadenas de suministro y que esta es una de las razones de la temida y dañina inflación que estamos padeciendo. Bueno, aquí está con nosotros en directo en Capital Radio Carlos Berecia Artúa, es director de consultoría de AON España. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Encantado. Pues tengo aquí delante además un informe que ahora vamos a comentar de la encuesta global de gestión de riesgos de AON, que habla de precisamente lo que preocupa, los fallos en las cadenas de suministro. Era ya la 8ª mayor preocupación de las empresas encuestadas hace no mucho tiempo, cuando hicisteis esta encuesta. Pero me gustaría empezar por la noticia, ¿no? Por lo más reciente de esta mañana. ¿Crees que esta parada en Shanghái, que ahora parece que por fin va a levantarse, va a arreglar el problema de las cadenas de suministro? ¿Qué tal? Pues complicado, porque ya se ha creado un cuello de botella. Efectivamente, Shanghái pues se podría haber arreglado, o por lo menos temporalmente, pero ya ha habido una parada en lo que es tanto el transporte marítimo como internamente en China materia prima al resto de fábricas. Eso hace que ya se haya creado un cuello de botella, un retraso que nos llegará a Europa en el corto plazo. Sí, y grande. Todos recordamos lo que pasó con el carguero en el canal de Suez, el tiempo que estuvo parado y luego lo que tardó en casi actualizarse, ¿verdad?, toda la cadena. Efectivamente, son pequeños impactos en el mundo que nos van afectando al resto del mundo, en este caso Europa. La gran pregunta entonces es, ¿esto es un riesgo puntual o el problema de las cadenas de suministro ha venido para quedarse? Es un riesgo que ha venido para quedarse. Realmente ya existía, lo que pasa es que ahora hay que priorizarlo y darle una mayor importancia. Estamos viendo que con la globalización de las cadenas de suministro, cualquier impacto en el mundo nos puede impactar a nosotros. Efectivamente ha venido para quedarse y darle una mayor prioridad. ¿Cómo éramos de consciente, y vuelvo a citar vuestros informes, de este riesgo en las empresas? Estaba en la mente de las empresas, pero no estaba posicionado en la 8ª posición que es ahora, ¿no? Con el último evento de Shanghái, pero que realmente la causa es la pandemia. O sea, hace 2 años ya hizo que este riesgo se reposicionara por culpa de la pandemia a la 8ª posición. O sea, que ha sido en la pandemia cuando hemos empezado a ser más conscientes. Quizá a partir de lo del carguero famoso de Suez, ¿no? Sí, bueno, el carguero fue en medio de la gran pandemia y sí, efectivamente ha venido como en estos últimos 2 años grandes impactos que ha hecho que las empresas digan, bueno, tenemos un gran problema con la cadena de suministro. Quizá con el ánimo de ser divulgativos, para explicar a nuestros oyentes por qué es algo importante estos fallos en la cadena de suministro, lo que suele ocurrir cuando falla la cadena de suministro es que se interrumpe el negocio y con eso se interrumpe muchas cosas. Efectivamente. Y volviendo a la encuesta, el 8ª preocupación es la cadena de suministro, pero la segunda es la interrupción de la actividad. Y una de las principales causas de la interrupción de la actividad es la parada de un proveedor clave. Si te para un proveedor clave, no tienes input para seguir produciendo. Esa es una de las mayores preocupaciones. ¿Qué soluciones de gestión veis para este riesgo? Si está para quedarse, porque habrá que tomárselo de otra manera. Está para quedarse y lo que hay que hacer es revisar el mapa de riesgos y hacer un análisis foco en este riesgo. Hasta ahora estaba analizado más desde un punto de vista de compras, de priorizar los principales proveedores, pero no desde el punto de vista de cuáles son los proveedores críticos que me pueden paralizar la actividad. Hay que ir más allá y ver que en mis proveedores puede haber un fallo que me impacte en mi cadena de producción. Estamos en un momento en el que hay que elaborar muchos planes B, supongo. Efectivamente, pues relacionado con el plan B, estaba ya como uno de los riesgos críticos el tener en el plan de continuidad un posible fallo de la cadena de suministro. O sea, ya existían planes de actuación con respecto a la cadena de suministro.
No solo eso, ¿no? Sino que también se van desplazando los centros de producción. Ahora hay una cierta tendencia política a ir sustituyendo las cadenas de suministro tradicionales de la globalización por otras más cercanas. ¿Las empresas también están favoreciendo ese cambio? Están favoreciendo, pero no es fácil y no en el corto plazo. No es fácil mover todo lo que ya hemos trasladado a China e India, principalmente durante estos últimos años, de golpe y porrazo a moverlo otra vez a localmente. Es complicado, pero sí. Estamos trabajando en ello. Claro, entre tanto puede ocurrir esto que decía al principio en la introducción, que algunos economistas señalan. Nos vamos a meter en una zona de tiempos de escasez, probablemente, de algunos productos. Bueno, ahí ya depende de la cintura, de la cintura que tenga cada empresa y de si les ha afectado en mayor o menor medida desde el origen, el transporte. Está habiendo planes de contingencia con respecto al transporte. Es decir, si solo me ha afectado al transporte, pues fletar barcos, otras rutas alternativas, etcétera. Por situarlo en su contexto, en la encuesta global de gestión de riesgos que hacéis en AON, nos decías que los miedos a fallos en la cadena de suministro es la 8ª causa. No está muy arriba, ¿no? Bueno, varía mucho según el sector y particularizando en el sector depende de la empresa. La encuesta lo hace por sectores a nivel mundial y, claro, al ser a nivel mundial, pues depende de la zona y si ha llegado o no ha llegado, ¿no? Si te ha impactado o no lo de Shanghái, si te ha impactado lo del Canal de Suez, etcétera. Entonces, estar en la 8ª posición es muy alto. Realmente ahí hay más de 60 riesgos tipificados, con lo cual estar en la 8ª es muy importante. Acercándolo a España y según la experiencia con vuestros clientes, ¿en qué partes de la cadena de suministro es más vulnerable la empresa o la economía española? Actualmente las empresas están mirando al transporte, es donde justo les está tocando. Está habiendo una parada en el transporte, has dicho antes el ejemplo del canal. Bueno, pues efectivamente estaba el transporte ahí, ha habido un cuello de botella, no me llega la mercancía. Ahí es donde está ahora mismo el foco, pero realmente hay que mirar un poco más allá, ¿no? Es qué pasa si mi proveedor también se ve afectado por este transporte, aunque yo no me haya visto afectado por el fallo de transporte. Así que podemos estar también midiendo el riesgo de un efecto dominó. Efectivamente, un efecto dominó y al final es el cuello de botella. Y esto en lo que se refiere a productos. Luego están la energía, están los servicios que también hay que considerar, claro. Sí, eso ya es un poco más complicado, ¿no? No se puede cambiar de proveedor de energía tan fácilmente. La energía es lo que es gas, electricidad, y ahí ya es más complicado que el buscar un insumo, una materia prima que, puedes diversificar. Acabemos con unas recomendaciones o unas conclusiones, ¿no? Después de examinar este riesgo, el de las cadenas de suministro, vuestro equipo de expertos, ¿qué recomienda a las compañías? Estamos trabajando en analizar en detalle, muy específicamente, cuál es el riesgo para buscar, además de planes de contingencia, es decir, trabajar en ese riesgo, en poner medidas preventivas, en buscar soluciones aseguradoras. Puede que haya aseguramiento o no, pero desde luego hay que mitigarlo y controlarlo, pero buscar aseguramiento. Ahí es donde estamos trabajando porque es un seguro muy específico. Entonces, para buscar el seguro, primero hay que analizarlo muy en detalle. Significa que es un seguro difícil, ¿no? Que hay zonas de difícil cobertura. Es un seguro específico que hay que analizar en detalle. No es un seguro como un daños materiales, que es muy conocido, una responsabilidad civil. En este caso hay que ir más al detalle porque es, podríamos decir, más novedoso. Mayor trabajo para las grandes aseguradoras y mayor necesidad de inteligencia económica, claro. Efectivamente. Más que nunca. Hay que hacer ahí un trabajo específico. Pues gracias por contárnoslo en primera persona. Carlos Bereciartúa, director de consultoría de AON España. Seguimos a las 10 con este programa en directo en la propia sede de AON España. Gracias, Carlos, y buen día. Muchas gracias, Luis.